La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Bien. Izquierda Unida. Ante Con todo, la gente de compañeras izquierda. y compañeros, ciudadanos de Ávila, ciudadanas, muchas gracias por estar aquí en una nueva movilización que tiene que ser sostenida en el tiempo. Es verdad que el día apetecía otras cosas y somos los que somos, pero eso no nos debe importar. Yo creo que los sindicatos, los trabajadores, nadie nos ha regalado nada. Unas veces hemos sido muchos, otras veces pocos, pero siempre hemos estado en la calle, siempre hemos estado al lado del débil y siempre hemos estado reivindicando. Y en esa línea vamos a seguir. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí sobre todo porque hay un Consejo Europeo los días 27 y 28 de junio, porque la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado una semana de movilizaciones y dentro de esta semana que concluimos con hoy, pues ha habido movilizaciones en toda España, en toda Europa, las está viendo y a estas horas, pues en más de 50 ciudades hay ciudadanos, ciudadanas movilizándose también en contra de las políticas que se están haciendo y a favor de que ese Consejo resuelva realmente el principal problema que tenemos, que es el desempleo. Llevamos 3 años de crisis y la situación cada día va peor. Si os dais cuenta, no se solucionan los problemas, sino que se engordan o hay otros problemas nuevos. Y realmente ese es lo que nos preocupa. La falta de alternativas, la falta de políticas realmente constructivas que no llegan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ha sido un continuo y rotundo fracaso las políticas que se han aplicado. Que se lo pregunten a los griegos. Ahora dice el Fondo Monetario Internacional que se ha equivocado. A buenas horas. A buenas horas manga verde después que a los ciudadanos les han machacado físicamente, económicamente y moralmente. Desde luego, problemas que aparecen, países en quiebra, como decía anteriormente, el paro que sigue creciendo, más precariedad social y laboral a todos los niveles. Eso conlleva también menos protección a las personas, menos oportunidades, que se lo pregunten a los estudiantes, lo decíamos antes, más becas y menos hipotecas, menos servicios públicos. Y todo esto nos está llevando, compañeros y compañeras, a más desigualdades sociales, a más pobreza, mayor recesión y más tensión social, lógicamente. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Troika están haciendo políticas al servicio de los grandes intereses financieros y especulativos, que están suponiendo el suicidio económico de la Unión Europea y también un desastre social para los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Y en esta situación, España, mucho peor, resultados mucho peores, con tintes ya dramáticos, más de 6 millones de parados, más o casi 19.000 en Ávila, depende de los meses. 6 de cada 10 jóvenes están sin empleo. 2 millones de hogares, no hay ninguno de la familia trabajando, todos están en desempleo. Y el 27% de la población, y cada vez aumentando, está en el umbral de la pobreza. Es verdad, son cifras frías, pero detrás de esas cifras hay personas. Hay personas con nombres y apellidos, vecinos que conocemos, el que está al lado, y de nuevo vecinos y personas que tienen una situación desesperada. No me quiero alargar mucho, pero decir que a todo esto se une el deterioro continuo de los servicios públicos y del estado de bienestar. Recortes, y no vamos a extendernos, pero hay que mencionarlo, en sanidad, en educación, en dependencia. Recortes en servicios sociales, en justicia, en atención a las personas. Y ahora también toca a las pensiones. Detrás del plan de reformas, el Plan Nacional de Reformas, nos están metiendo de todo. Y ahora parece ser que también toca a las pensiones. Cuando los pensionistas ya soportan muchos recortes. Sin olvidar el copago sanitario. Pensiones bajas, muy bajas, en España son todas muy bajas. Y en Ávila aún más. Estamos por debajo de la media, al menos en más de 100 y pico euros.
Los pensionistas, muchos de ellos están por debajo del umbral de la pobreza y otros ayudan a mantener a familias que están sin recursos, de esos 2 millones que decíamos que estaban parados. Y ahora parece ser que con el factor de sostenibilidad que tiene que tener el sistema van a plantear nuevos recortes en función de la demografía y en función de la evolución de los ingresos y de los gastos del sistema, como si uno tuviera culpa de haber nacido en una época o en otra. Y eso va a llevar menos consumo, menos actividad económica y por tanto menos empleo. Y es hora de que una vez más digamos basta y ante el Consejo de la Unión Europea exijamos un programa de recuperación, fin a tanto y tanto recorte, un cambio de modelo productivo que llevamos años y años pidiendo a los sindicatos que se cambie, un plan de inversiones para estimular el crecimiento y la creación de empleo y desde luego acompañada de una fiscalidad equitativa, gradual, que realmente impida una vez más la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción, el fin de los paraísos fiscales de una vez. Desde luego también reforzar las redes sociales porque hoy cada vez son más necesarias y preservar el consenso, el diálogo que no se está haciendo en la negociación colectiva, en el sistema público de pensiones y en otros muchos temas. Por todo ello, por el empleo y la protección social, por una Europa más social y democrática. Muchas gracias. Hablo con él algunas noches, tiene 90 años y anoche me decía que las cosas vienen muy mal. Él lo sabe, vivió en el exilio, la represión, trabajó explotado en sus puestos de trabajo y para eso no hace falta ser un experto, para eso hace falta tener vida. Me gusta hablar con la gente por la calle y hace unos días hice un sondeo en mi entorno sobre esa reforma de las pensiones que ya se nos anuncia para las próximas semanas y que es otro bocado más a todo lo que nos exige la troika y de la que además se van filtrando diferentes borradores de diferentes expertos. No es una encuesta muy científica, pero supongo que vale. La he hecho en un bar, pero ya me dirán si las respuestas son o no son extrapolables. Pregunto a los presentes sobre su opinión acerca de los primeros globos sonda que han salido y que apuntan a una nueva vuelta de tuerca para que se reduzca la cuantía de nuestras y de vuestras pensiones. Un jubilado me dice, y por eso lo leo literal: virgencita que me quede como estoy. Si solo me quitan la actualización del IPC, me doy con un canto en los dientes. Un parado de esos de 50 años que lo van a tener muy difícil volver a encontrar empleo, dice, a mí, plin, yo ya no confío en trabajar muchos años más de aquí a la edad de jubilación, así es que hagan lo que hagan, me va a quedar una pensión de mierda. Un trabajador de mi edad, de unos 35 años, me dice, ¿pensión? Si yo para jubilarme tendré que llegar al año 2045. Y de aquí entonces caerán 10 o 12 reformas de las pensiones más, tal y como vamos, así es que ya será para el 2050 o el 2060. No creo que dejen nada para cuando yo llegue. Un parado de 25 años me dice, ¿jubilarme? Llevo desde que nací oyendo la misma cantilena de que el sistema es inviable, de que además yo lo tengo mucho más difícil, me voy a Alemania, con lo cual ya casi lo tengo asumido. Ya digo que no es una encuesta con una muestra muy científica, pero así están los ánimos. Antes de que los pirómanos abran un nuevo frente y un infierno de magnitudes que no sabemos cuáles serán sus consecuencias. Si normalmente la mayoría no se siente muy afectada por las reformas de las pensiones, a unos porque los pilla lejos, a otros porque los pilla demasiado difícil poder jubilarse, con el futuro negro que nos auguran, menos todavía, pues las expectativas de los años de paro elevado y salarios más bajos no invitan a preocuparse por unas pensiones a las que pocos llegaremos en condiciones aceptables. La primera gran huelga de la transición, yo casi no había nacido, se hizo por la reforma del sistema de pensiones que algunos de vosotros conocéis en el año 85 al gobierno del Partido Socialista.
produjo el primer choque serio entre los sindicatos y el gobierno. Incluso llegaron a producirse determinadas dimisiones, supongo que algunas de ellas por eso que hoy casi nos estira, que es la dignidad. Ahora el gobierno y sus expertos quieren hacernos una reforma definitiva, no solo para retrasar y reducir más todavía la jubilación, sino también para conducir el asunto de las pensiones a una cuestión de carácter científico, matemático, de no sé qué coño de fórmulas. Así introduce nuevas variables como la esperanza de vida, el número de cotizantes, las pensiones, la cuantía media, las previsiones de ingresos, los gastos del sistema y no sé cuánto coño de historia más que nosotros no entendemos. De esta forma los expertos, el factor de sostenibilidad, las fórmulas matemáticas, además de empobrecer más todavía a los jubilados presentes, nos empobrecerá más a los futuros. Pero así es, por mucho que lo disfracen, el sistema de pensiones, su funcionamiento, su sostenibilidad y por supuesto sus reformas son decisiones políticas. Influyen, por supuesto, la demografía, los ingresos, los gastos, pero también la política. Tanto las medidas que favorecen la natalidad como las decisiones de actuar sobre los gastos. La propia elección de los expertos es una decisión profundamente política. La propuesta resultante sería totalmente diferente si en vez de haber elegido a los banqueros hubiesen elegido a otros. Pero la creación del comité de sabios, como se sabe, cuando algunos pagan una auditoría, o como no pocos estudios de impacto ambiental que se hacían algunos años para mantener la burbuja inmobiliaria, se encarga un informe para que se alcancen conclusiones de antemano que esas ya están pagadas. Las reformas de las pensiones, aunque pocos se sientan directamente afectados y aunque no encuentren tanto rechazo como las reformas en el sector educativo, en la sanidad, en la ley de dependencia, es un gran ataque a nuestro futuro y un gran ataque a la sociedad, porque quiebran un pacto fundamental, que es la solidaridad intergeneracional, porque para que algunos cobren, otros seguimos trabajando hoy, y eso es justicia social. Y así, a los pobres se le hacen más pobres y a los desiguales más desiguales. Y estos son razones de por qué en Europa se toman decisiones a favor de intereses de los mercaderes y de los banqueros y en contra de las decisiones de los ciudadanos y de los trabajadores. Termino. Supongo que a la mayoría de vosotros que hoy representáis la dignidad, porque esto no es resignación, ni somos pocos, somos los que somos capaces de hacer llegar que en Ávila, como en el resto de Europa y en el resto de ciudades, aunque haga mal tiempo, aunque sea domingo y aunque haga calor, le decimos que no a estas políticas europeas. Supongo que algunos conocéis eso de te han bajado el sueldo de la empresa, te han dejado de pagar las horas extraordinarias, echan más horas que nunca, hacéis entre dos el trabajo que antes hacíais entre uno. Habéis dejado de ser un asalariado para convertirse en un falso autónomo, que eso es otra de las nuevas burbujas a las que nos quieren hacer llegar. Pero bueno, de alguna manera supongo que tendrás que sonreír y sacar pecho, porque el gobierno de Rajoy estará orgulloso de ti. Has contribuido con tu sacrificio a reducir los costes laborales, eso que nos pide todos los días Bruselas. Y este es el negocio que venderá Rajoy en la próxima comisión y los que la acompañan. Incapaz de bajar el déficit ni la deuda, con un sistema financiero que todavía da miedo, teniendo pendientes las grandes reformas que exige la Troika. Y os recuerdo, los compañeros de la televisión griega, de hoy para mañana os vais todos a la puta calle, que esto ya no es rentable. Cuando llegue la próxima Comisión Europea será un encuentro en el que previamente ya se habrá hablado muchas cosas, pero no con los sindicatos, con los empresarios, que son los que mandan.
Y dirán otra vez más eso: desde la creación del euro los costes laborales unitarios no habían estado nunca tan bajos desde la creación de la Unión Económica y Monetaria. Reducción de los costes laborales unitarios los llaman, es decir, lo que cuesta en términos salariales la producción. Y su bajada se debe, por un lado, al recorte de nuestros salarios y por otro, a la destrucción de empleo, que para algunos nos hace más productivos. Es decir, que trabajan más que antes por el mismo o por menos salario. En parte por el miedo a ser despedidos, en parte por el miedo a hacer más en el trabajo para poder mantenerlo. Esto es lo que se llama el ajuste español: despedir trabajadores de mil en mil y flexibilizar aún más a los que nos quedamos, o a los que se quedan de momento, recortando derechos y haciéndonos más productivos. Así llevamos ya más de 3 años de reducción de costes laborales. Y lo que nos queda, y ya termino, porque mientras el ajuste se haga principalmente sobre los trabajadores, sobre nuestros empleos, sobre nuestros sueldos, sobre nuestros derechos, sobre el futuro de nuestros hijos, y no se torquen los márgenes empresariales, se haga una verdadera reforma fiscal que pague quien lo debe y quien lo evade, que los impuestos se apliquen sobre las rentas más altas y sobre las grandes empresas, que no se haga una quita de la deuda. El ajuste será largo y duro, muy largo y más duro de lo que estamos viendo y lo de que probablemente, si no resistimos, si no salimos a las calles y si no peleamos, podamos ver. Si pretenden que el ajuste lo soportemos los trabajadores, van a hacer falta muchos más años, van a hacer falta muchas más concentraciones, van a hacer falta muchas más manifestaciones, van a hacer falta que convenzcamos a muchos más, porque según ellos hay una enorme montaña de basura que nos tenemos que comer los trabajadores. La quimera recuperación de la que algunos hablan creo que se va a tener que hacer esperar mucho y va a ser bastante más lenta de lo que prevemos. Y medidas como las que propone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional son para trabajar por debajo del salario mínimo interprofesional. Y esto es solo un aperitivo de lo que nos tienen preparado para un largo camino en el que ellos pretenden seguir ganando a costa de que nosotros sigamos perdiendo. Compañeros, la respuesta es seguir movilizándonos, seguir luchando y seguir identificando el enemigo e identificando quiénes son nuestros aliados, y aquí los tenéis, para seguir luchando contra esta política injusta. Muchas gracias. La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras.